en las diferentes redes sociales y en internet. Bendiciones a todos. Estamos para continuar una vez más enseñando la palabra de Dios. Antes de iniciar, quiero orar y dar gracias a Dios por el tiempo que nos permite en este momento el poder compartir su palabra. Oramos. Señor, te doy gracias en esta noche por una vez más, Señor, poder predicar tu palabra a todos los televidentes, a todas las personas que nos están sintonizando en las diferentes redes sociales, aquellos que nos están viendo en internet. Señor, gracias por todo. En esta noche te pido que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra. Seas tú, Señor, tocando las vidas, los corazones, y seas tú enseñando a cada persona que en esta noche está con nosotros en los diferentes medios, a través de la televisión, el internet. Gracias por todo, Señor. Invitamos a tu Espíritu Santo a que nos hable en esta noche, que sea el invitado de honor, que sea el que enseñe, el que toque las vidas, los corazones, y el que abra la vista a los ciegos y a los que están ciegos espiritualmente. Seas tú, Señor, alumbrando sus vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche queremos seguir hablando acerca de los planes y propósitos que la gente, o que todos nosotros nos hacemos siempre de que inicia un año. Recordemos de que no es malo desear lo mejor para nuestros amigos, familiares, para las personas cada vez que finaliza un año. Pero la palabra de Dios nos enseña que a medida de que la venida del Señor se acerque, las cosas no van a ser bonitos, no como la pintan, no. A medida que la palabra de Dios se vaya cumpliendo, las cosas se van a poner más difíciles, más terribles, porque antes de que venga el Señor Jesucristo a levantar a su iglesia, las cosas se van a ir complicando y empeorando. De hecho, nosotros como hijos de Dios tenemos a nuestro Señor, a nuestro Padre, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que es el que nos va a acompañar y Él nos va a guiar en esta vida, en esta tierra, mientras el Señor no nos mande a llamar. Entonces, cada año trae sus afanes, cada día trae sus afanes, cada año siempre trae sus afanes, sus problemas. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a irnos al libro de los Hechos, o ahí, ¿verdad? En la carta a los Hechos. Vamos a leer un poco sobre lo que el apóstol Pedro le dice a las miles de personas en el cual estaba predicando en ese momento, en el día de Pentecostés. Miren lo que dice Hechos, en el libro de los Hechos, Hechos 2:40. Dice lo siguiente. Vamos a leer en el versículo 37 de Hechos 2:37. Dice lo siguiente para ver el contexto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Le preguntan a los hermanos, a Pedro, la gente que había escuchado el evangelio, porque Pedro acababa de hablar y predicar el evangelio a ellos. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerden que el poder de Dios, el Espíritu Santo,
había venido sobre las personas que estaban ahí, y ahí fue donde la gente comenzó a hablar en diferentes lenguas. Y ellos quedan conmocionados, impactados por lo que habían visto. Y le preguntan a Pedro. Pedro les dijo, le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense de cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba. Miren el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba. Y miren lo que dice el apóstol Pedro, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro está predicando. Imagínense lo que predica Pedro hace 2000 años. Y Pedro se refiere a esa generación en ese tiempo, cuando él ejerció su ministerio. Le dice Pedro a más de 3000 personas, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál era la condición de esa gente hace 2000? Estamos en el 2022. Hace 2000 y pico de años. Pedro se refiere a esa generación y dice: esta generación es perversa, esta generación es mala. Y le dice Pedro, sé salvos. En otras palabras le dice: apártense de esta generación, no hagan lo que esta generación hace, no practiquen lo que esta gente practica, porque es abominación a Jehová. Y si nos vemos, y si nos proyectamos a la actualidad de hoy, Pedro predicando hace 2000 años y pico, ¿cómo estamos hoy en la actualidad? Peor. En vez de ir avanzando en lo bueno, en lo que Dios ha establecido en su palabra, en vez de ir avanzando en conforme a su palabra, a las normas que Dios ha establecido y obedecerla, el hombre cada día se está alejando de Dios y se ha hecho más perverso. Si no, miremoslo en la actualidad, cómo está el mundo, cómo está la moral, cómo vemos cómo las personas actúan. Vemos guerra por todos lados, vemos robos, violencia, violaciones, asesinatos, sicarios, corrupción por todos lados. Y Jesús mismo lo dijo en su palabra, que el mundo no iba a mejorar, sino que más bien iba a empeorar. Y nosotros, como buenos creyentes, debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Estamos en el año 2022 y todavía no hemos salido de la pandemia. ¿Cuándo nosotros habíamos experimentado una pandemia como la que estamos viviendo? ¿Cuándo? ¿Cuántas personas han muerto ya? Y no sabemos por cuánto tiempo va a durar esta pandemia. ¿Cuántas personas se han ido? ¿Cuántos familiares de nosotros se han ido? Y hace poco un pastor falleció de aquí, de una misión, de una denominación pentecostal. El hermano lo conocía yo. Y bueno, no sé si fue producto del virus, del COVID, o fue de otro problema de enfermedad natural, no sabemos. Pero sí, un montón de siervos de Dios, pastores, esposas de pastores se han muerto producto del COVID. Y muchos pastores han quedado viudos, y también esposas de pastores han quedado viudas, familias han quedado solos, familias totalmente destruidas por esta pandemia. Y no se lo esperaban. ¿Quién se lo esperaba? Nadie. Nosotros no nos esperamos esta situación.
Y no le estoy hablando en esta noche de manera pesimista o fatalista, no. Porque los predicadores que hablan solo de prosperidad y de prosperidad aquí, prosperidad allá, no le enseñan la verdad a la gente, a los cristianos. Hasta ellos mismos fueron confrontados con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca sabían que esto iba a venir a su vida, iban a ser confrontados con su teología, y hoy en día hemos sido sacudidos por esta situación, por esta pandemia. Jesús mismo lo habló en Mateo 24, que lo vamos a estar leyendo. Entonces, lo que nos queda a nosotros es apegarnos a Dios. Si nos hemos desviado un poquito, busquemos el camino de nuestro Señor Jesucristo. Enderecemos nuestros pasos, porque mientras tengamos a Cristo, mientras hay vida y esperanza, mientras tengamos a Dios de nuestro lado, todas las cosas nos va a ayudar a bien, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien, ya sea las cosas que sean negativas o malas bajo nuestra perspectiva, pero ante Dios hay algo mejor, hay un propósito especial, natural, sobrenatural que Dios tiene para nosotros. Entonces, este año 2022 tenemos que ponérselo en las manos de Dios y buscar cada día más de Él, acercarnos a Él, porque es lo que nos queda. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y Cristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y la persona que anda apartado de Dios, la persona que anda fuera de los caminos del Señor, es una persona que solo golpe, encontronazo, destrucción, vergüenza, oprobio, y eso es lo que puede llevar en la vida. Mientras estamos en los caminos del Señor, no estoy diciendo que las cosas van a ser más fáciles, no. O no estoy diciendo de que vamos a dejar de pasar tribulaciones, pero Dios nos va a ayudar a cargar con esas luchas, esos problemas. Entonces, Pedro está predicándole a esa gente de esa generación, hace 2000 y pico de años, y le dice: sé salvo de esa perversa generación. Hace 2000 y pico de años Pedro predicó eso, y hoy estamos en el 2022 y la sociedad no ha cambiado, cada día va peor. Y es un buen deseo de felicitar a cada uno de nosotros y desearle un feliz año nuevo lleno de bendiciones y prosperidad, porque esos son los buenos deseos que nace dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Pero sinceramente la Biblia dice que el mundo no va a cambiar, la sociedad no va a cambiar, porque cada día va a ir más en decadencia, va a ir decayendo moralmente el mundo. Ayer que estaba en mi casa, estaba acostado, calculo yo que eran como las 11 de la noche, eran como las 11 de la noche, yo estaba acostado, ¿verdad? Y escuchaba que como a esa hora, pasaba una moto y hacía un ruidaje por mi cuadra, volvía a pasaba, y yo vivo en una zona central, en Estelí, y estaba entrando y pasaba, pero estaba ya oscuro, las luces estaban apagadas, y esa parte de ahí es un poco oscura, y pasaba una moto, y medio se detenía casi enfrente de mi casa, y volvía a pasar de nuevo, y a mí me llamó la atención, digo, ¿qué será? Digo, ¿será que algunas personas andan planeando algo, quería hacer daño a alguien, no sé? Entonces vengo yo y me levanté
¿verdad? Y yo vengo, me levanto y me voy a la sala, jalo una cortina y yo miro que están dos personas ahí a un poco de edad, un muchacho bajito y el otro un poquito más grande, y están en una moto y están platicando y yo lo estoy observando por la ventana y solo moví la cortina. Y están ellos hablando y yo veo que están en una sola tocadera los dos. Es decir, el otro le estaba proponiendo, dos hombres, imagínense, dos hombres, eran las 11 de la noche, y aquel le estaba proponiendo prácticamente tener relaciones sexuales, ahí en la vía. Y la muchacha unas muchachas que viven enfrente de mi casa, ellos están escuchando toda la conversación de ellos. Entonces, ya las muchachas al ver que ya casi prácticamente estaban a punto de cometer el acto, la muchacha vino, encendió la luz y les habló y prácticamente los exhortó. Y cuando la muchacha enciende la luz, aquellos salen disparados prácticamente. Lo que le quiero decir es que así está el mundo de hoy, así está la sociedad. Así está la sociedad. Y así vamos cada día en este mundo, directamente a la destrucción, al abismo. La decadencia moral va creciendo cada día más. Miren lo que leemos en Génesis, para que veamos. Génesis 6:5. Voy a comenzar a leer del versículo 1, capítulo 6 de Génesis. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Escogieron que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Producto del pecado de la humanidad, Dios le redujo el tiempo, los años de vida a las personas. En el 4, versículo 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. En el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Esto se escribió aproximadamente 5.600 años atrás. ¿Y cómo sigue la humanidad hoy? ¿Cómo sigue en la actualidad? ¿Será que ha mejorado? ¿Será que la sociedad ha cambiado, ha mejorado, o está peor? Miremos nosotros y reflexionemos cómo estamos hoy en día. Hace 5.600 años así estaba la humanidad. La palabra de Dios dice que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. Eso quiere decir, imagínense, la maldad. Y vio Jehová la maldad. En el hebreo, en el original, maldad significa perversidad. Y vio que la maldad de los hombres, la perversidad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Así era el hombre, así era la humanidad hace 5.600 años. Era perversa, dice el Señor en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice el Señor que eran perversos los hombres en la tierra, y que todos sus planes, sus designios, sus pensamientos
del corazón era de continuo, solo de pensar y planear y pensar y hacer maldad. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Será que la humanidad ha mejorado o ha empeorado? Hoy, 2022, más bien sigue peor la humanidad. Si no leamos lo que dice la Biblia, no lo digo yo, sigue peor la humanidad. La humanidad cada día más se está alejando de Dios. Aún con los avances científicos, tecnológicos que tenemos hoy en día, la internet, la informática, todo lo que vemos, la ciencia, la medicina, aún con todos los avances, el hombre se ha alejado de Dios, cada día se está corrompiendo, se está pervirtiendo, se está volviendo corrompido. Y la humanidad no va a cambiar si no busca a Dios. Y la Biblia no te dice que va a mejorar. Más bien dice que va a empeorar, se va a alejar cada día más y se va a volver más perverso. Y más bien la tecnología que hoy en día tenemos, cómo ha avanzado, si no, miremos, hermano. Hoy en día muchos tienen temor con lo que es la inteligencia artificial, el crear robots y ser usados, imagínense, para una guerra mundial. La inteligencia artificial que no se puede hacer con un robot. Entonces, todas esas cosas, si la humanidad, si el hombre está peor que hace 5.600 años, donde dice el Señor en Génesis, que la maldad de los hombres, que la maldad, o sea, que los hombres eran perversos en el hebreo, dice, era mucha en la tierra, y que todo designio, sus planes, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios, no lo digo yo. Y en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. El Señor, ¿verdad?, sintió dolor, tristeza por ver la actitud de los hombres de esa generación, y que sus planes, sus pensamientos eran de continuo solamente del mal. Hace 5.600 años y hoy seguimos peor. Y no es que le esté hablando yo de manera negativa, fatalista, no, esto dice la Biblia. Los predicadores de la prosperidad le pueden enseñar otra cosa. Nunca pensaron los predicadores de la prosperidad que en el 2019, entrando al 2020, se iba a venir una pandemia terrible como esta, iban a morir un montón de personas. Hasta muchos de ellos también murieron. Nunca sabían, ni se lo imaginaba. Y ahí fue confrontado su teología. Eso es herejía, porque se fueron al extremo totalmente de lo que la Biblia enseña. El Señor nos dice en su palabra que en los últimos días los hombres se van a volver peores, y se lo voy a leer con la Biblia. Mire qué triste es cómo la tecnología de una forma ha ayudado mucho en la comunicación. Hoy mire qué fácil hoy es poder comunicarse con un familiar al otro lado del mundo, en la medicina, en cualquier disciplina que usted quiera aplicarla. Cómo ha avanzado tanto la ciencia y la tecnología. Pero también está destruyendo a los jóvenes, a la sociedad. Si usted imagina, si usted no tiene control de los niños, de los adolescentes, la tecnología está destruyendo a muchos jóvenes con la pornografía, todo lo que se está
publicando en las redes sociales, en el internet, en sitios de pornografía. Todo está destruyendo la vida de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, y hay que tener mucho cuidado. Es triste, y los que somos hijos de Dios, predicadores, siervos, líderes, pastores, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces estamos más enfocados en buscar cómo ayudar a la gente, predicar, salvar a la gente del pecado, de la maldad, que vengan al Señor, y a veces se olvidan de sus hijos, de su familia, y sus hijos se están perdiendo también. Se están perdiendo porque se han descuidado. Y hay que tener mucho cuidado, porque lo que es la tecnología, por otro lado, está siendo utilizada por el mismo diablo, por decirlo así. Entonces, no va a cambiar. Mientras estemos en los caminos del Señor, el Señor nos va a ayudar a mantenernos de pie, siempre y cuando estemos nosotros del lado de Él y estemos apegados a su palabra, porque recuerden que si nosotros somos desobedientes, tarde o temprano las consecuencias vamos a sufrir, ¿verdad? Porque tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar. Entonces, mientras estemos en los caminos del Señor, el Señor nos va a guardar, nos va a cuidar, va a guardar nuestra familia, nuestros hijos, y el Señor siempre nos va a advertir de lo que pueda venir más adelante. Siempre Pedro le dijo a esa generación: sé salvo de esta perversa generación. Sé salvo. Aléjate de lo que practica esta gente. Aléjate, es decir, no es volverse uno prácticamente asocial, no hacer lo que ellos hacen. Peligroso. Y miren cómo estamos hoy en día. Terrible. Terrible, terrible. Corrupción, homicidio por todos lados. Bueno, ¿para qué mencionarle tantas cosas? Me voy a adelantar y me voy a ir a uno de los pasajes. Miren lo que le dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo 3:1. Miren, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pablo aconsejando a Timoteo, a este joven, a este discípulo de Pablo. Miren lo que le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y ya lo estamos viviendo. En estos postreros días, ya lo estamos viviendo. Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros. Usted hoy en día ve, hermano, cómo muchas personas dicen llamarse cristianos, líderes religiosos de cualquier denominación, religión, cómo han pervertido la palabra de Dios. Y hoy en día los hombres, estos líderes, solo están buscando satisfacer su propio ego, sus deseos, su avaricia, su codicia, su orgullo. Y muchos andan buscando fama, satisfacer su ego, aprovecharse de la gente humilde y sacarles el dinero.
y enseñarle herejías. Y esto es lo que Pablo dice acá. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy en día usted puede ver, hay gente que hoy, y es triste, yo veo hombres de Dios, que hay que tener mucho cuidado también, de que ponen su foto y después ponen una opinión o una idea o una cita, y que no está malo, pero lo peligroso es que muchas personas que no están bien sólidas en la palabra de Dios pueden caer en idolatría, en estar idolatrando a esta gente, porque esta gente ponen su foto ahí y ponen un texto bíblico, ponen una opinión y lo que están buscando es fama, prácticamente vanagloria, muchos de ellos, y no le están dando el lugar que se merece a la palabra de Dios. Entonces la gente se puede desviar. Porque, miren, dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, muchos a veces caen en idolatrar a sus propios líderes, pastores. Y los pastores son hombres de Dios, siervos de Dios, que fueron puestos ahí, ¿verdad?, para dirigir la grey, para administrar la obra de Dios, pero no son dioses. Y muchos de estos líderes se han desviado. Y lo que dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Tengamos mucho cuidado, estudiemos la palabra de Dios y tengamos mucho cuidado. Hermano, yo le estoy predicando la verdad a la gente y siempre me he enfocado por eso, porque hoy en día está la moda de que entre más seguidores tengas, te volvés más famoso. Y siempre y cuando estés tratando de entretener a la gente y no le hablamos la verdad a la gente, no le predicamos la palabra de Dios a la gente, la verdad. Y entonces dice acá, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Mire lo que dice, tendrán apariencia de piedad, disfrazados de ángeles, pero son lobos rapaces. Pero negarán la eficacia de ellas. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo, a esto evita. A esto evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Pablo está hablando de los últimos tiempos, Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que enseñar la palabra de Dios a como está escrita, no por conveniencia, no por amor al dinero, no por fama, no porque te gusta utilizar a la persona y sacarle el provecho, dinero. Todo tiene su tiempo. En la Biblia habla de que las ofrendas son bíblicas, los diezmos son bíblicos, pero a veces caen en muchos líderes en la manipulación y comienzan a aprovecharse de la ignorancia e inocencia de la gente. Tenemos que tener mucho cuidado. Seguimos con la escritura. Pablo claramente enseña que nos apartemos de esta gente. Y estamos viendo de que
esta palabra se predicó hace 2000 y pico de años. Vemos en Génesis hablando el Señor de la generación, Dios hablando de la generación que era perversa, 5600 años. Pedro predicándole el día de Pentecostés a más de 3000 personas y le dice: sé salvo a esta perversa generación. Y la generación de hoy en día, ¿cómo está? Peor que en aquel tiempo. ¿Qué quiero enseñar con esto? Hoy 2022. Y surge la pregunta: ¿ha mejorado la sociedad de estas perversiones? No ha mejorado. No ha mejorado. Porque la Biblia lo dice. Génesis 6, regreso a Génesis. Génesis 6, miren lo que dice. Génesis 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aquí nos habla cómo estaba el mundo, la sociedad, la generación en los días de Noé hace 5600 años aproximadamente. Dice que estaba corrupta, se corrompió. ¿Sabe qué significa la palabra corrompió en el hebreo, en el original? Estaba podrida. Esa generación estaba podrida, estaba loca, depravada. Eso significa en el original. Y mire lo que dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Delante de Dios, Dios estaba observando todo. Y estaba la tierra llena de violencia. Y esa palabra violencia se refiere violencia sexual. O sea, se habían vuelto depravados, violadores y de todo. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Con la tierra. Y ya ustedes conocen la historia de cómo Dios castigó a esa generación con diluvio. Con diluvio. Es terrible, pero hoy 5000 y pico de años, 5600 años, la humanidad sigue peor que en los días de Noé. No es que la Biblia dice que así será la venida de Cristo. ¿Cómo va a estar la humanidad, la generación? Como en los días de Noé, aún peor. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo, mire lo que dice Jesucristo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, los discípulos jactándose del templo, lo que tenían. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire lo que le preguntan los discípulos: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o es decir, del fin del mundo. Los discípulos estaban preguntándole al Señor: Señor, ¿cuáles serán las señales que se van a manifestar antes de que tú vengas? O en los fines de los siglos, en el fin del mundo. Jesús le responde: mirad que nadie os engañe. Jesús está hablando en el futuro. Puede ser en el tiempo, en esta generación que estamos viviendo, puede ser que nosotros lo veamos, puede ser que sea nuestra generación, ¿verdad? Pero Jesús, mira lo que dice:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, en una universidad de acá, que yo estudié Derecho, una de mis carreras, tuve un profesor y él sabía que yo era predicador. A lo mejor está viendo el programa, no sé, ¿verdad? Y tuvimos bastante debates con la palabra de Dios, con la Escritura, porque este señor, este maestro, pertenece a una secta de José Luis de Jesús Miranda, donde ellos creen de que son dioses. Y este señor, que tuvo grandes problemas psiquiátricos, psicológicos, prácticamente ya murió, pero quedó en reposición, en sustitución su esposa. Ellos creen de que son dioses, y cuando él llegaba a darme clase, cuando llegaba a la aula de clase, él sabía que yo era creyente cristiano, y bueno, y comenzaba a atacarme con las escrituras, y me decía, yo soy Dios, yo soy un Dios, me decía él. Entonces venía yo y le decía, y si usted es un Dios, ¿cómo usted me puede fundamentar su creencia, su teología? Porque para ser Dios tiene que ser como nuestro Creador, omnipotente, omnisciente, Dios santo, y comienzo a mencionarle todos los atributos de Dios. Y comencemos a hablar. Y mire lo que dice la Biblia. Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Cuánto hemos visto nosotros hoy en la actualidad que dicen que ellos son Jesucristo hecho hombre? Montones. Un montón de anticristos han salido. Y en el versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún es el fin. Jesús está hablando de los tiempos futuros. Es decir, Jesús está hablando que los tiempos no van a ser mejores, o sea, van a ir empeorando a medida que Él se acerque a levantar a su iglesia. Y lo estamos viviendo hoy, pandemia que no la habíamos visto. Miren lo que dice más adelante, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ya lo estamos viendo, y hambres, y terremotos. Si ustedes ven historia y los registros en internet, uno de los grandes terremotos que sacudió el mundo fue en Indonesia, y después otro que se dio en Indonesia en el 2006, se dio un tsunami, y en el 2009, si no me equivoco, en Japón, otro terremoto que en la escala de Richter de 9, pero fue sacudida, y no digamos en Indonesia que murieron más de 285,000 personas, casi 300,000 personas, desaparecieron, se los tragó el mar, y murieron muchos en el terremoto. ¿Y cuánto hemos tenido nosotros? También, ¿verdad? En el mundo. Y cada una de esas cosas se van a ir multiplicando. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otro, y a otros se aborrecerán. Si yo comienzo a leerle cada uno de estos, hermanos y amigos, ustedes se van a dar cuenta que lo que viene para el mundo no es bonito. Jesús mismo lo dijo. El apóstol Pablo se lo enseñó a Timoteo. Y Dios tratando con la humanidad en los días de Noé, y sigue hoy tratando con la humanidad. Imagínense que en Indonesia
donde es la cuna de la pornografía infantil, cómo se desató ese tsunami donde murieron miles de personas, más de aproximadamente 300,000 personas, entre ellos un montón de niños. Y ahí no sabemos cuáles son los planes de Dios, ¿verdad? Porque se vino prácticamente ese castigo a esa nación. Y en el mundo también, Japón sacudido por grandes terremotos y en diferentes partes del mundo. Entonces Jesús está hablando que la humanidad cada día se va a ir deteriorando, la moral va a ir decayendo. El hombre cada día se va a ir apartando más de Dios, no va a mejorar, no va a cambiar. Y Pedro le dijo: sé salvo de esta perversa generación. Pablo le dijo a Timoteo: evita a este tipo de personas, porque van a surgir en los últimos tiempos. Y Jesús dijo en Mateo 24 que van a haber este tipo de señales. Y se les comenzó a mencionar a sus discípulos. Y, ¿verdad?, en esta noche no estoy asustándolos. Simplemente que este año 2022, lo que nos queda a nosotros es acercarnos a Dios, y mientras el Señor nos dé vida, nos dé fortaleza, nos dé salud, seguir haciendo lo que estamos haciendo, hacer su obra, ayudar a quienes podamos ayudar, predicar su palabra, hermano. Y lo más importante es cuidar nuestra familia y que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios, porque podemos caer, hermano, en la debilidad de que podemos estar salvando a otro y nuestra familia se está destruyendo y se puede estar perdiendo. Eso es triste. Eso es triste. Tengamos mucho cuidado. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy, muy difíciles. Jesús lo mismo lo dijo, que a medida que se acerque su venida, las cosas se van a hacer difíciles de una u otra manera. Escucho rumores que dicen que ya la pandemia del COVID-19 va a desaparecer. No sabemos si en este año 2022. Eso es lo que se escucha. No sabemos, pero solo Dios sabe lo que trae el futuro. Y solamente en Dios estamos seguros. Voy a orar. Padre, gracias en esta noche. Gracias por el tiempo que me has permitido el haber compartido tu palabra en esta noche, Señor. Señor, gracias por todo lo que tú has permitido. Gracias por haber predicado tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Oramos por todas las personas que en esta noche estuvieron con nosotros en los diferentes medios, en la televisión, en el internet, Señor. Bendícelos, Padre, y te pedimos, Señor, que nos mantengas siempre firmes, de salud, llenos de salud, Padre, y haciendo tu obra hasta que tú vengas, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo día, jueves, a la misma hora. Bendiciones.